La izquierda latinoamericana ha vivido en los últimos años una historia de éxito. Ha ganado elecciones y reelecciones, pero está haciendo la revolución y lo que es más, está promoviendo un cambio radical de la sociedad. De esto queremos conversar hoy aquí en Jalisco, México, y en una nueva edición de Claves de la televisión alemana Deutsche Welle y el sistema jalisciense de radio y televisión. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción del programa me acompaña nada menos que Samuel Muñoz Gómez, mi compañero del sistema jalisciense. Gracias, Gonzalo, gracias. Bienvenido a tu casa, Jalisco, bienvenido a la Deutsche Welle, nuevamente aquí, desde Jalisco, transmitiendo para toda Latinoamérica. Presentamos a nuestros invitados el día de hoy. Les saludamos cordialmente a Angélica Torres, líder social, activista, milita en el partido, uno de los partidos de izquierda más importantes en México, el Partido de la Revolución Democrática, y trabaja precisamente como regidora en Tlaquepaque, uno de los municipios de mayor trascendencia en el ámbito de la alfarería. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir las opiniones. También está con nosotros el señor Domingo Cruz y León. Él es catedrático del Tecnológico de Monterrey, aquí en Guadalajara, y es un conocido experto en movimientos sociales. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Willy Saavedra, quien es historiador, catedrático del ITESO y tiene algunos trabajos importantes en la investigación sobre revoluciones en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La izquierda latinoamericana gana elecciones, pero allí donde ha llegado al poder ha hecho cambios, pero no revoluciones. ¿Hacia dónde marcha, Angélica, la izquierda latinoamericana? Bueno, para empezar, creo que hay que puntualizar una parte. La palabra revolución es un poco drástica, es un cambio brusco. Desde mi punto de vista, son transiciones lo que se están dando ahorita, movimientos sociales. En México, de las últimas revoluciones fue la de 1910, la no muy nombrada, que fue la de los cristeros, muy importante, se da más o menos en el año de 1929-1930. En este momento lo que tenemos son transiciones, movimientos sociales que van canalizados a la democracia, pero considero que es una democracia imperfecta, que le falta mucho para alcanzar todavía el nivel que se merecen los países latinoamericanos. Quiere decir que el objetivo que se planteó durante muchos años, un sector importante de la izquierda y la izquierda latinoamericana, incluso en general en América Latina, de hacer la revolución, ya no es un objetivo de la izquierda. El objetivo en sí no es el cambio. Revolución se me hace como un poquito agresivo. De repente a la gente le asusta, a todos los ciudadanos de los países latinoamericanos, y yo creo que a todo el mundo le asusta la palabra revolución. Yo le llamo más bien transición, un cambio. ¿Pero qué impide precisamente a las izquierdas hacer estos cambios profundos que requieren los países latinoamericanos cuando llegan al gobierno? Y que son parte de las promesas, que son parte de los compromisos, pero algo sucede a la hora que de pronto que llegan a ser gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, creo que tendríamos que también puntualizar que las izquierdas han llegado al poder por la vía democrática en el contexto de la ola de democratización de los años 80 para acá en América Latina, y que, bueno, son izquierdas que se ajustan más que nada a los esquemas ya planteados, institucionalizados, digamos, en términos de gobiernos. ¿Y buscan izquierdas capitalistas, tal vez? Pues son izquierdas que no buscan la vía revolucionaria, podríamos plantearlo así, como era tal vez el concepto clásico en la primera mitad del siglo XX o hasta los años 70, sino que ya en este nuevo contexto internacional, en esta ola democratizadora dentro de la América Latina, ya estas izquierdas buscan, sí, arribar al poder, detentar el poder y buscar una transformación desde las propias estructuras ya de gobierno y no tanto en el concepto clásico que tendríamos anteriormente de la participación de las masas o de una transformación demasiado radical. Yo coincido también en ese aspecto en que se busca una transformación general, habría que puntualizarlo ya en algunos países, de una forma un tanto más gradual. Y esto probablemente pues, no nos permita observar un fenómeno demasiado espectacular, digamos, de cambios importantes o demasiado rápidos, sino que habría que pensar que son izquierdas un tanto moderadas y que buscan una transformación
dentro de lo posible en esquemas capitalistas finalmente. Están ahí. Bueno, yo no creo que seríamos tan drásticos en plantear que no ocurre nada, ¿no? Sencillamente yo creo que también hay que ver el contexto en el que estamos. Un mundo globalizado, en un mundo donde, por ejemplo, ya no son las revoluciones de hace 50 años, es un mundo también unipolar, vamos a decir, y además también muy complejo, formado por muchos bloques, por muchos grupos. Entonces, tomar una decisión tan drástica de cambio, de entrada me parece un suicidio, político. Entonces, desde mi punto de vista, y coincido con los compañeros, tiene que ser una transformación mucho más paulatina, además que también, si nos ponemos a analizar, prácticamente se están realizando con las mismas instituciones, ¿no? Entonces, si no hay un cambio de las instituciones, si no hay un cambio de las herramientas que permitan esa transformación, pues realmente la transformación tiene que hacerse muy lenta y a veces pareciera que no está sucediendo. Entonces también tenemos que pensar que no es la misma población de hace 50 años, no son los mismos ciudadanos. Yo creo que aun cuando cuestionemos la educación hoy en día, yo creo que hay personas que tienen un conocimiento mucho más rico que hace 50 años y entonces no resulta tan fácil, tan sencillo plantear ideas que ya suenan descontextualizadas, que ya son típicas de una izquierda, vamos a decir, que tenía la concepción clásica de implantar la dictadura del proletariado, que tenía la concepción clásica de la confrontación de clases, y entonces que ha buscado formas mucho más novedosas, por ejemplo. Entonces, ¿se ha adaptado la izquierda a los tiempos modernos? ¿Ha venido cambiando con la misma sociedad también? Yo creo que hay una parte de la izquierda que se ha adaptado, ¿Y hay una otra? parte que no, y hay una parte también que es responsabilidad, me parece, que de los medios. Es decir, la cuestión de hablar de la izquierda, como ya se ha señalado, es prácticamente hablar de Satán, ¿no? Hablar de posiciones que van a llevar al exterminio de la privacidad del individuo, que van a acabar con que el individuo pueda sentirse que es libre de tomar decisiones, con que no admite, por ejemplo, que en la economía se usen fórmulas donde puedan conjuntarse lo público y lo privado. Entonces, hay una izquierda que todavía no le ha caído el 20 que estamos en el siglo XXI, pero hay una izquierda propositiva que tiene que hacer esos cambios, como ya dije anteriormente, con esas instituciones y con estas nuevas fórmulas. Marx y Engels, que desaparecieron del mapa europeo, también desaparecieron del mapa y de las bibliotecas de los izquierdistas latinoamericanos, y que la lucha de clases ya no tiene sentido ni es considerada como parte vital de una estrategia para llegar al poder y hacer cambio en una sociedad, desde el punto de vista de la izquierda. Bueno, habría que también considerar que son contextos históricos diferentes. No creo que haya desaparecido en sí las problemáticas sociales, tanto en términos generales del siglo XIX como el siglo XX, lo que llevamos del XXI. Lo que cambia es el contexto, digamos, macropolítico. Bueno, una cosa era el contexto de la Guerra Fría, como se vivió hasta hace unos 20 años, y ahora es, como comentábamos acá, un contexto ya distinto. Ya no existe esta bipolaridad pues, que se vivía en el mundo. Ahora hay, bueno, algunos plantean una unipolaridad, otros una multipolaridad. Pero en realidad, volviendo un poco al ejemplo latinoamericano, yo también consideraría que estamos hablando de distintas izquierdas. En el caso latinoamericano, estas izquierdas se han ido adaptando también pues, a los cambios que se han dado en la región. Y ahora están las problemáticas ahí, las problemáticas sociales. Creo que lo que sí está rebasado, y qué bueno que esté así desde mi punto de vista, es el dogmatismo con el cual se abordaba la teoría marxista, la doctrina de Marx y de Engels, pero creo que las problemáticas y las propuestas en general están ahí todavía prevaleciendo. Y la izquierda, ahora yo la consideraría una izquierda que busca la vía democrática, una izquierda que arriba el poder dentro de las estructuras ya preestablecidas de las democracias latinoamericanas en construcción, finalmente. No busca esta lucha del proletariado como una revolución armada o como una revolución, digamos, violenta,
sino creo que el planteamiento ahora de las izquierdas, y me parece que es la más óptima, es de transformar a la sociedad, de ir cambiando esas estructuras desde las propias estructuras de poder. Una de las críticas que en México, por ejemplo, se ha hecho a la izquierda es que en sus filas, cuando se habla de perder la parte ideológica no está presente. Principalmente, muchos dicen, porque se han constituido, incluso el propio PRD, por ejemplo, se creó, o lo creó, Cuauhtémoc Cárdenas, que es un ex militante priista, y si empezamos a recorrer alguna de las filas de la izquierda en México, nos vamos a encontrar a muchos ex militantes, principalmente del PRI, y esto es lo que también de pronto al ciudadano lo hace dudar. ¿Tú cómo lo pulsas, Willy? Bueno, mira, realmente es complejo hacer una afirmación categórica. O sea, te puedes encontrar en las filas de la izquierda militantes de partidos de derecha, ¿sí? Pudiéramos especular y pudiéramos decir que es parte del oportunismo, que es parte de la corrupción que se ha apoderado no solo de Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, el espacio público y los partidos políticos se han convertido en oficinas de colocación, ¿no? En espacios que son para garantizar un empleo. Independientemente del partido, ¿no? Independientemente del partido, independientemente de la ideología. Y porque, por ejemplo, ahorita que comentaba Marx y Engels, yo agregaría a Lenin en la teoría. Está más perdido que los demás. Está perdido, y de pronto mirarías a Estados Unidos y decía, caramba, Obama entonces no estaba perdido con Marx, Engels y Lenin, porque rescató a las empresas automotrices implantando una suerte de capitalismo de Estado, ¿no? Una medida en el imperio de esa naturaleza que llega a una contradicción, dice, increíble. Vas al Brasil y te encuentras, o a Uruguay o a otro país latinoamericano y te encuentras la presencia de los grandes bancos sacando ganancias exorbitantes, indiscutiblemente. Yo creo que aquí hay un factor determinante, y es la corrupción. Me llama mucho la atención que en el reciente, en China, uno de sus líderes llama y dice, si no atajamos la corrupción, pues vamos a perder el poder, vamos a desaparecer el Estado chino por esta temática. Entonces, ¿qué pienso? Que creo que hay más un tema de ambición, hay un tema más de llegar al poder por llegar en muchos lugares, y que ya que están en el poder se les olvida todas las promesas, se les olvida parte de lo que alguna vez pudo haber sido su ideología, y entonces hay indiscutiblemente un acto de incongruencia, ¿no? O sea, no lo que aprendiste, es lo que, vamos a decir, te adoctrinaron, pues queda a un lado, como decía Marx también, en última instancia lo económico es determinante, y entonces hay una realidad ahí que se impone. Además, una América Latina muy vapuleada durante muchos años económicamente, muy saqueada, y entonces repartir esas miserias también es complicado. O mover los que tienen el poder, el que tienen el control de esos recursos, también resulta complicado y además peligroso. ¿Quién se atreve a mover a una gran empresa, a un gran grupo, sin que ponga en aprieto a la economía del país? Ahí está el caso de... no, ponemos el ejemplo de la Argentina con la empresa petrolífera española, con Repsol, ¿no? Todo lo que ha traído como resultado. Chávez a lo mejor en Venezuela no tiene este problema porque, bueno, pues tiene contabilizado las mayores reservas de gas y petróleo del mundo en este momento. Entonces, algunos llaman la borrachera petrolera, pero bueno, ahí va Chávez con la transformación, y cuestionable su modelo, no el típico occidental. Se dicen de casos flagrantes de corrupción, pero ahí va. Entonces yo creo que este es un tema que tiene que ver con la ideología, pero que indiscutiblemente tiene que ver más con lo económico. Servir como reorientador social, pero no hacer cambios en las sociedades. Sí se hacen cambios. Yo te vuelvo a poner el ejemplo del Distrito Federal. Mira, en el Distrito Federal se iniciaron los programas sociales,
hablo de 70 y más, hablo del programa de oportunidades, que no son sanos, son programas emergentes cuando existe pobreza extrema. En este momento, en el Distrito Federal, los programas sociales son ley. Es decir, si pierde el PRD el día de mañana, a la gente, a los niños y a los adultos mayores no se les quita el programa social. ¿Qué pasa? Se adoptan en el resto del país con otros partidos y se juega con la gente. Si pierden, pues se le van al que está perdiendo. Si ganan, al que va ganando. Que se puede reorientar, claro que se puede trabajar cuando existe el compromiso, cuando realmente uno tiene una convicción, una ideología y tiene valores. Claro que cambias un municipio, claro que cambias un estado y que claro que cambias un país. Yo fui candidata a presidenta por Tlaquepaque, no gané y estoy trabajando todos los días y con la firme ideología de cambiar Tlaquepaque. Cambiar Tlaquepaque, y me parece muy bien, aunque es una ciudad maravillosa, yo me refiero a los problemas sociales que Sí. tengo entendido, ¿no? ¿Hasta qué punto, entonces, los cambios están negados para la izquierda, sea cual sea su orientación, y solamente pueden reorientar socialmente y no hacer un cambio radical, y menos una revolución? Bueno, en general podría hablarse entonces también de que si estos gobiernos de izquierda llegan al poder en la vía democrática, no tienen un poder absoluto, no tienen un poder total, es decir, están en el juego democrático donde hay muchos intereses, tanto de las iniciativas privadas, los grupos de poder tradicionales, división de poderes, bueno, más o menos en algunos casos también consolidándose, y entonces tampoco tienen las manos libres estos gobiernos, como podría ser el caso de El Salvador o Uruguay que hemos comentado, como para hacer esas grandes transformaciones desde un esquema unipersonal o autoritario ya del presidente en turno. También en esto el contexto general influye. Ya no estamos hablando de las épocas anteriores en las que lo que prevalecía en la América Latina pues eran, sí, gobiernos autoritarios, de derecha incluso algunos, ¿no? Las dictaduras de carácter militar o unipersonales que se sufrieron en la región. Ahora son gobiernos que yo plantearía como de izquierda pragmática, es decir, una izquierda que sin renunciar del todo a su ideario político de mejorar la condición social, de establecer programas sociales, algunos sí desde una postura muy vertical o paternalista, pero que finalmente saben que están ahí por un periodo determinado, que el juego democrático los puede echar del poder o pueden... Menos a Chávez. Bueno, Chávez, pues habría que cuestionarse por qué Volvió se a ha ganar, reelegido, ¿no? Y Correcto. es por la vía democrática. Por la vía democrática y además O sea, en las elecciones entonces- más participativas tal vez de América Latina en la historia. Entonces el rejuego político es más complejo, es mucho más difícil también de acotar. Y creo que los presidentes, también en el caso de México lo vemos muy claro, ya no tienen el inmenso poder que tenían hace 20 o 30 años. No, y Es decir, regresa un PRI no. con un sistema Ya no muy es el distinto, PRI de una hace 20 población, años, claro. ni qué bueno que no lo sea. Ni es la misma sociedad. Ni de es la hace misma 20 años. sociedad, y creo que esto se replica en muchos países latinoamericanos que vienen de las dictaduras militares. Acá tuvimos dictadura de partido, más o menos con formas democráticas hacia el exterior, pero bueno, de todos modos ya en esta ola democratizante en América Latina, pues ya el rejuego democrático implica que no tengan la seguridad tampoco de estar demasiado tiempo en el poder, sean de derecha o de izquierda. Continuando con estos ejemplos, en Bolivia llega el primer presidente indio de la región y ha realizado, ahora que mencionas, presidentes Sí. de izquierda que han realizado cambios, presidentas, pues él es uno de ellos. Pero estos cambios podríamos definir así a Bolivia como un país socialista o revolucionario con cierto grado de éxito, porque también los conflictos dentro de Bolivia son muy importantes, Willy. Mira, y a mí lo que lo primero que me viene a la mente es la paradoja, bueno, pues el ícono del revolucionario internacional marxista por excelencia, el Che Guevara, ¿no? Claro. Que muere precisamente en Bolivia. ¿Y quién diría que unas décadas después estaría llegando precisamente un indígena a Bolivia, un país gobernado prácticamente por una minoría blanca, dueña de prácticamente todas las riquezas, de caciques de la región, y hoy un cocalero, un indio cocalero,
es el presidente de una nación donde se le cuestiona desde el exterior su cercanía a Chávez, su cercanía a la izquierda, vamos a decir, más ortodoxa. Sin embargo, pues ahí ha hecho transformaciones importantes, sobre todo en el tema de la redistribución de la riqueza. Si no bien no ha sido profunda este tema, porque sabemos que no se pueden hacer, sí ha tenido una aceptación dentro de los sectores populares, un presidente que ha emanado desde donde se pensaba que debería emanar la revolución tradicional. Es decir, yo vuelvo a repetir, no estamos en el siglo XX, no estamos en el mismo contexto, como se había señalado, no estamos en la Guerra Fría, y indiscutiblemente que Evo Morales es una muestra de que las revoluciones en América Latina tienen otra connotación, tienen otra naturaleza, que se están dando, que los cambios no son los esperados probablemente por los ciudadanos, pero también habría que decir que esto es un tema que tiene que ver con la crisis también de los partidos políticos. Es decir, estamos viendo hoy el tema de la izquierda, pero no es solo un tema de la crisis de la izquierda, o sea, hay una crisis de los partidos políticos. Cada vez los ciudadanos creen menos en los partidos políticos. Entonces, aquí es muy importante indiscutiblemente la ideología de la persona, ¿no? Es decir, la formación líderes, digamos. De los líderes, pero no solo de los líderes, sino de la sociedad, que en un momento determinado puede acceder a ese poder y que mantenga una congruencia entre lo que piensa y en cómo actúa, ¿no? Que yo creo que ese es un tema fundamental, y es un tema que ha hecho perder mucha credibilidad a presidentes de izquierda o supuestamente emanados de la izquierda, y que han llegado al poder y se han convertido en presidentes que pudieran estar cercanos a estos axiomas de la ultraderecha, ¿no? Pero bueno. Vamos a avanzar un poquito más. El debate realmente está apasionante, pero son tantos los aspectos que hay que tocar. Por ejemplo, evidentemente, si tomamos el ejemplo de Bolivia, también podríamos tomar el ejemplo de Ecuador, donde un blanco está haciendo reformas institucionales que son mucho más efectivas desde el punto de vista de que lo que se está haciendo está avalado por una nueva constitución y por leyes que garantizan a muy largo plazo una transformación de la sociedad. O bien pudiéramos tomar el caso de Argentina, donde se vive una situación un poco complicada en este momento, después que la izquierda no hizo otra cosa también que promover reformas sociales. O el caso de Venezuela, donde Hugo Chávez sigue gobernando. En democracia es el presidente que más se ha sometido a elecciones populares de todos los que han habido en la historia, creo yo, de América Latina. Pero estamos viviendo en Venezuela en una sociedad capitalista, donde lo que manda es el dólar. Ahora bien, vuelvo a la pregunta. ¿No queda más que hacer distribución social? ¿Están amarradas las manos de la izquierda latinoamericana ya? ¿Qué significado tiene esto desde el punto de vista político a largo plazo, profesor? Bueno, yo retomaría el aspecto que se mencionaba anteriormente de la crisis económica, que también ha golpeado evidentemente a Latinoamérica. El hecho de que, bueno, dependiendo del caso particular, ya decíamos que en Venezuela las grandes reservas petroleras pues le garantizan también una bonanza económica a un corto y mediano plazo en el país. Pero dependiendo del país de que se esté hablando, en general en Latinoamérica, pues tampoco hay mucho que distribuir. Y si no se han transformado las estructuras de las grandes empresas, hablábamos por ejemplo de bancos, empresas transnacionales que siguen obteniendo grandes ganancias de la región. Los gobiernos, la única vía que se ve para una transformación importante es la nacionalización, como ha sucedido en algunos casos en Bolivia y en Argentina, de algunas empresas extranjeras a propósito de recursos naturales de estos países, y sin embargo han resistido una luz de críticas y de ataques importantes, digamos, de los corporativos internacionales capitalistas. Creo que no existe demasiado espacio tampoco ni juego político como para esas grandes transformaciones, sin que implique a la vez
un costo político muy fuerte para estos gobiernos, que habría que ver que en casos particulares han resistido en alguna parte, pero que tampoco, si vuelvo al planteamiento anterior, de que no tienen demasiado poder en general los presidentes latinoamericanos en estas nuevas administraciones ya democráticas, también jugarse todo el capital político que tienen ellos en este tipo de revoluciones desde el gobierno es muy complicado. El caso brasileño, Will, es un caso muy atractivo, es un caso de transformación, es un caso en donde efectivamente las paraestatales, por ejemplo en el caso de la petrolera, sucede que ya hay brasileños que están yendo a Estados Unidos a dar capacitación. O sea, ha habido una transformación importante a partir de Lula da Silva, con todas las problemáticas que tuvo también en su momento de actos de corrupción. ¿Qué experiencia nos deja Brasil a los demás países de América Latina? Bueno, yo creo que la primera es que un gobernante emanado de la izquierda puede hacer las cosas muy bien, ¿no? Y un obrero, dirigente obrero. Sí, un tornero, un hombre con una formación elemental, vamos a decir, un hombre, pero con un talento, una capacidad. Perdona que te interrumpa, pero es que me acabo de acordar que yo conocí a Lula Silva en Alemania, en Bonn, hace muchos años atrás. Y en ese entonces, en una reunión de los Verdes, textualmente dijo lo siguiente: el único camino de la izquierda latinoamericana, el único camino de los pueblos latinoamericanos es el camino del Che Guevara. Se dio un salto bastante grande, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pues se dio un salto muy, muy grande. La realidad y el momento te pone en tu lugar, ¿no? El hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, los momentos en los que llega Lula a Brasil, un hombre que buscó la elección 3 veces, ¿no? A la tercera le atina, ¿no? Obstinado en llegar, lo logra, pues indiscutiblemente que no iba a perder la oportunidad. Lula, en un país tan complejo como Brasil, un país tan rico como Brasil también, no podía jugársela, como hemos señalado aquí, entrando con transformaciones de fondo, profundas, de estas que se identifican con la izquierda ortodoxa. Indiscutiblemente, el Che, por ejemplo, en estos momentos, con la mentalidad que tenía en Brasil, hubiese fracasado. Yo no creo que Lula sea el que tenía esa mentalidad cuando usted lo conoció en Alemania. Indiscutiblemente que Lula ha aprendido la lección y sobre todo ha aprendido a leer muy bien el contexto. Pero la discusión en Brasil ¿es la izquierda o es el liderazgo de Lula? Porque Lula deja el poder, entra Dilma y no es la misma reacción de los brasileños y vuelve a ganar con la imagen de Lula el Partido Laboral. Bueno, ahí a lo mejor habría que remontarnos a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Los latinoamericanos somos muy dados a los mesías, ¿no? La propia educación latinoamericana siempre ha creído que es un líder, que es un ungido el que puede hacer esa transformación. Yo creo que Lula se rodeó de un equipo muy capaz. No fue solamente Lula. Lula tuvo el talento y la sagacidad como para invitar a personas que tenían la sensibilidad y la capacidad para echar adelante su modelo. A lo mejor habría que ahora cuestionar esto en Brasil, si son los mejores que están en el gobierno de Dilma. Yo no tengo elementos para afirmar o para negar esto, pero también sería una pregunta hipotética que pudiéramos realizar. El caso de Brasil es un milagro. O sea, Brasil hoy en día a México le ha arrancado el protagonismo que tenía México a nivel latinoamericano, con los países de habla hispana en particular. Y yo creo que Brasil, gracias a una política económica donde puso en práctica precisamente esta combinación de capitales públicos y privados para llevar adelante el desarrollo social, ha sido muy exitoso. Hay ejemplos en el país donde esto se ha realizado. Yo pudiera decir, no quiero meter un gol, pero digamos, yo vengo emanado del primer gobierno que llega a la zona metropolitana de la izquierda, el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, y fuimos los primeros en la zona metropolitana y en el Estado en poner en práctica un modelo económico conocido como de inversión pública-privada. Es decir, nosotros vimos que la forma de llevar adelante
esto de mejorar la vida de los individuos, pero también de dar posibilidades de crecimiento económico era a través de esta fórmula. Entonces yo creo que el tiempo lo dice. Además, si ubicamos el contexto, pareciera como que hay gente que, y utilizo una imagen, que anda en un barco que se mueve con GPS y quiere todavía navegar mirando a las estrellas, ¿no? Románticamente. No se puede realizar las cosas así. Entonces, indiscutiblemente, necesitas centrarte en dónde estás y ver qué y hasta dónde puedes hacer que no te cueste muy caro, porque en el intento puedes perderlo todo. La ONU, por ejemplo, no se ha democratizado, hablábamos. Son 5 países los que siguen decidiendo todavía el futuro del mundo. Yo preguntaría si una nación latinoamericana se atreve, un líder latinoamericano de izquierda se atreve a hacer algo más. ¿Quién está para apoyarlo? ¿Quién está para secundarlo? Yo pondría el ejemplo de Cuba. En el 59 triunfa la Revolución Cubana, pero cuando se da la crisis de los misiles, concretamente, es por la presencia de las fuerzas soviéticas en Cuba. Cuba tenía el apoyo de la Unión Soviética, de un grande que respaldaba. No es para entrar a analizar la crisis, pero decía, aquí está, no te preocupes, tú haz la transformación, yo te apoyo. Ahora, en este mundo, ¿quién va a apoyar? Cada día es más fuerte la presencia china en Latinoamérica, pero China y en Cuba y en Venezuela, vemos inversiones de Irán en Latinoamérica. Sí. Pero interesante sería ver también cuáles son las posibilidades que tiene la izquierda. Yo quiero insistir en ese punto. ¿Podemos dar por descartada la lucha armada? Parece ser que en México tampoco resulta la vía del voto para que la izquierda llegue al gobierno. Si no hay, si la lucha armada ya dejó de existir, ¿qué es lo que existe? ¿Solamente el camino electoral? No, mira. ¿O se plantea el PRD la lucha armada? No, de ninguna manera. El PRD, efectivamente, su ideología es de izquierda, totalmente de diálogo, jamás de violencia. Estoy registrando una asociación y le puse 2 reglas. Y va muy enfocado a lo que es la izquierda, pero para resolver problemas con inversión privada y lo que nos alcance a dar el gobierno. Pero tenemos 2 reglas. Le hablé llevo visitadas 30 escuelas, 30 directores religiosos y vecinos, y les digo, tenemos 2 reglas: 0 religiones y 0 partidos, si queremos avanzar. Hacia el sur de Tlaquepaque hay un problema ahorita de más o menos, son 3,200 vecinos que traen un problema de un tanque de gas. Van al ayuntamiento y se está cayendo la finca, y es que no hace nada. Pues no, si le pone una cinta roja. Le dije, a ver, organícense. Y yo le apuesto mucho a la organización, y eso va muy, muy encaminado a la izquierda. Y les digo, también son responsables, organícense, vamos licitando empresas, a ver a qué empresa le interesan 3,000 contratos de gas. Digo, traen ahí vendedores, ¿no? Resolvemos el problema bajo 3 cláusulas: que arreglen el tanque de gas, que firmen el contrato y que nos bequen unos 50 jóvenes que estén en problema de drogas. Ese es uno. El otro, llego a las colonias, una petición de empedrado. ¿Cuántos años tiene sin empedrado, señores? 32. ¿Dejamos que pasen otros 32 años o tomamos acciones? Porque usted puede resolver el problema. Solo le vamos a pedir permiso al ayuntamiento de Tlaquepaque para hacer la obra pública y le vamos a hacer su chamba. Porque a lo mejor no tiene dinero, pero lo vamos a resolver. ¿Significa entonces de que el PRD, el partido de la izquierda mexicana, no haría un cambio distinto al que hace el PRI o hace el PAN, sino que simplemente lo haría un poquito mejor? Lo haría mucho mejor. Mira, estando yo en el sector público durante 14 años, te quiero decir que, bueno, no venimos a hablar de las derechas, pero es triste la administración de los gobiernos. Yo voy y le digo a la gente, ya votaron el 1 de julio, ya vinieron a decirle, oiga, la educación era gratuita, pero ya la escuela está impecable, los vales de medicina ya se los trajeron, ya le dijeron si la despensa está llena, que si hay un cambio en la izquierda yo sí se lo apuesto.
Y yo creo que esto es cuestión de ideología y de valores. Tristemente te lo digo sin mencionar ningún partido, pero la experiencia que tengo en el sector público me hace ver que no le importa a los ciudadanos, que no hay avance. Y me voy a los números. Hablaban de Brasil. Vamos viendo el crecimiento económico. O sea, los números no mienten, o ganas o pierdes. Y siempre hay que basarnos en estadísticas. Por eso es la razón que yo le digo a los vecinos, bueno, no vamos a hablar mal ni del presidente actual. Yo ahorita en este momento Pero ni de él. lo cierto es que con esa política cualquier gobierno podría actuar, cualquiera, de derecha, de centro o de izquierda. Y ahí es donde surge un problema, creo yo, bastante grave. Sí. ¿Por qué surge un problema grave? Porque hay mucha gente joven que se está desengañando del sistema y perdiendo más todavía confianza en los partidos políticos y están en las calles y no van a votar, como ocurrió masivamente últimamente en las elecciones chilenas. Se ha socialdemocratizado la izquierda, se ha transformado en algo diferente a lo que era antes, por las razones que ya hemos señalado. ¿Es la izquierda, es la socialdemocracia la alternativa? Bueno, yo creo que hay mucho camaleonismo político y que también algunos se cuelgan del membrete izquierdista cuando en realidad no son una verdadera izquierda. Creo que en realidad se confunde a veces la izquierda con políticas sociales que siguen un esquema tradicional, llámese de cualquier partido, de forma vertical, de un paternalismo político y que no necesariamente responden a una verdadera izquierda, como se podría pensar desde un punto de vista más ideológico. Por eso yo en algún momento hablaba de distintas izquierdas. Claro que ahora lo que prevalece en América Latina y en México también, en algunos sectores, es una izquierda más moderada. Ya no es la izquierda dogmática ni la izquierda demasiado ortodoxa que se planteaba en los años 60 o 70, derivada en buena medida de la influencia de la Revolución Cubana. Ahora es otro contexto, evidentemente estamos hablando pues ya de unas vías democráticas, ¿no? Las que permiten llegar al poder a estos grupos, a estos partidos de izquierda. Y creo que la verdadera izquierda, como lo planteaba en algún momento también Felipe González, expresidente español, en alguna visita que hacía a América Latina, era que fuera una izquierda pues pragmática, una izquierda moderna, una izquierda que se acoplara pues a los vientos modernos, y creo que en ese sentido el éxito brasileño va en ese aspecto, una izquierda que pues logra sacar, en el caso de Lula da Silva, 30 millones de pobres en Brasil. Él sale después de 8 años de gobierno con una aprobación cercana al 80%, cosa extraordinaria. Sí. O sea, esas son las verdaderas izquierdas que en realidad desde el poder pueden actuar, que si bien no son violentas, no son dictatoriales, no son estatizadoras, pero sí pueden... Se han socialdemocratizado finalmente y han seguido un modelo más europeo. ¿Esa es la alternativa de la izquierda latinoamericana? Yo creo que en el contexto actual sí. Esa sería mi interpretación. ¿También para Cuba? Bueno, Cuba es un enigma. También para Cuba. Yo creo que el caso cubano es paradigmático. No creo que sea la alternativa de momento. A lo mejor muchos sueñan con que es la posibilidad. Se están dando cambios necesarios, se están reinventando en otras, y me parece que también algunos ven que la revolución va en declive. Entonces, desde donde lo veas, probablemente diría, le queda poco a la revolución cubana. A lo mejor las armas que está utilizando la revolución cubana en este momento son otras. Yo diría, ya no se llega en este momento, en este contexto, al poder por la vía armada. Estoy convencido que no es el momento, no es el contexto. Ahora las armas son otras. O sea, probablemente habría que pensar en la Internet, habría que pensar en la tecnología, cómo posibilita que esos grupos de poder se mantengan, cómo hacen que esa tecnología sirva para el progreso, cómo hacen que esa tecnología le refresque la perspectiva o la visión de gobierno que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso cubano, las recientes modificaciones que se han hecho son un paso indiscutiblemente que les da un respiro y les da la posibilidad de continuar llevando a cabo transformaciones que son necesarias. O sea, sí.
para llegar al poder y para llegar a esas transformaciones, muchas veces la izquierda ha tenido que unirse en cada uno de los países. El propio ejemplo de Lula da Silva es el caso. Si llega una izquierda unida. En el caso mexicano, hay politólogos que dicen que en 6 años podría tener México el primer presidente de izquierda ante 3 liderazgos, sobre todo 2 liderazgos nuevos de la izquierda, pero sucede que la izquierda se empieza como a fragmentar, o al menos así lo pulsan. Sí. ¿Puede llegar en México una izquierda que no esté unida? Bueno, pero la pregunta también yo creo que habría que hacernos es si la izquierda se fragmenta por sí misma o contribuyen a que se fragmente esa izquierda. O sea, hay una intención abierta de que esa izquierda se fragmente. Hay una intención y no es necesariamente también de la izquierda. Es decir, no podemos ser ingenuos con ese problema de que es un mal interno, que es un asunto de la propia izquierda. Es decir, yo creo que hay quien está visualizando que hay la posibilidad de, no quiero adelantarme a los tiempos, pero como tú bien lo planteabas, que un personaje emanado de la izquierda o con un perfil de una izquierda más moderada o más moderna arribe al poder en 6 años. Efectivamente, pudiéramos estar pensando, lo digo hipotéticamente, Marcelo Ebrard pudiera ser presidente de México, un hombre que ha llevado adelante políticas de la socialdemocracia, indiscutiblemente. Yo no pensaría en una revolución armada en México para llegar al poder. Sería un suicidio político y de toda índole en este momento. El mejor ejemplo de esa situación es la que estamos viviendo hoy día en Colombia, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y el gobierno han entrado en negociaciones. Eso significa que los guerrilleros no quieren seguir con esa alternativa y desean más bien que inscribirse como partido político y votar. Hay cambios que se están produciendo en América Latina que son extraordinarios y profundos, cambios trascendentales. Lo cierto es que, de alguna manera, la democracia parece ser la mejor alternativa. Sin embargo, la democracia no se mantiene por sí sola, hay que cuidarla. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.